En el pequeño pueblo de La Alberca, en la provincia de Salamanca, donde todos se conocían y las luces de las casas parecían reflejos de vidas ajenas tras cortinas finas, se celebraba una gala benéfica en el tejado del centro cultural local. La iniciativa partía de Carlos, el marido de Marta, para fortalecer relaciones y asegurar un nuevo contrato. Marta vestía un vestido negro de satén que le llegaba justo por la rodilla, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que dejaban ver unos hombros delicados. Debajo, unas medias color carne con encaje en la liga apenas asomaban, y su lencería de seda azul añil le daba un aire elegante y seguro, como si cada movimiento fuera calculado y consciente, no para los demás, sino para ella misma. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso la hacía más pura y, a la vez, más peligrosa. Carlos pronto se perdió entre hombres con trajes oscuros, discutiendo terrenos y contratos cerca de Salamanca, mientras Marta quedó sola junto a la barra de champán, observando el mantel como si en sus bordados estuviese escrita su propia suerte. Entonces apareció él, don Víctor Herrera, el padre de Carlos. Siempre con un aire reservado y una sonrisa irónica, como si observase a todos desde otra dimensión. Su relación familiar se limitaba a saludos formales en comidas, pero aquella noche se acercó con una copa en la mano y una media sonrisa. «Siempre soportas tan estoicamente el aburrimiento de estos eventos», murmuró inclinando la cabeza hacia su oído. Marta sintió su aliento cálido y, por extraño que fuera, no se apartó. Respondió con una frase que pronto olvidó, porque la conversación se volvió extraña, ligera como encaje, pero inquietante como el viento antes de una tormenta. Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, miradas y la manera de sostener la copa, girando ligeramente el torso hacia ella, creaban una línea invisible que solo ellos dos podían cruzar. En un momento, se encontraron apartados del resto, como si el mundo hubiese dejado de existir alrededor. Marta comprendió que él la observaba, leyendo lo que Carlos hacía años que había dejado de notar. Y en eso había algo aterrador y seductor. Al volver a casa, la falta de espacio en el coche hizo que Marta tomara un taxi con don Víctor. En silencio, sentados uno al lado del otro, ella sentía el calor de su mano rozando su muslo, mientras él miraba por la ventana y las calles pasaban difusas como una galería de deseos no cumplidos. Al despedirse, su mirada se detuvo más tiempo del habitual. Parecía querer decir algo, pero solo esbozó una sonrisa y se alejó. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se desvistió y se quedó frente al espejo, posando no para Carlos, sino para sí misma. Una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía no con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje azul casi olvidado y lo puso encima de la ropa interior que llevaba, no para mañana, sino para tenerlo más cerca. Dentro de ella algo temblaba, algo que ya no se calmaría. Sabía que no podría volver a vivir como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. Pasaron los días y Marta continuó con la rutina de esposa dedicada. Cocinaba, sonreía, mostraba una ternura cotidiana que su cuerpo ya no sentía. Por dentro, sin embargo, su mundo se había fracturado y detrás de un cristal invisible guardaba cada roce, cada mirada y aquella frase inacabada de don Víctor, la sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo vibraba de un deseo reprimido. El siguiente encuentro fue en la casa de don Víctor, en las afueras de Béjar, un típico barrio de chalets con jardines perfumados por la menta y el césped recién cortado. Marta eligió un vestido blanco sencillo, ajustado al cuerpo, con mangas cortas que resaltaban la curva de su cintura y sus clavículas. Bajo el vestido, su lencería azul añil parecía devolverle la vida, un recuerdo de sí misma que hacía tiempo creía perdido. El aroma a repollo cocido, té y leña de roble llenaba la casa, creando un ambiente acogedor, aunque la tensión entre ellos era palpable. Carlos, como siempre, se perdió en largas conversaciones con su hermano mientras Marta, casi por inercia, ayudaba en la cocina. Entonces, don Víctor se acercó más de lo debido. «Hoy estás callada», dijo, dejando una bandeja con mermelada junto a sus dedos sobre la mesa. No tocó la bandeja, pero Marta sintió el calor de su mano como si la rozara. «Solo ha sido una mañana difícil», respondió ella, tocándose suavemente el mentón, un gesto que él no pasó por alto. Se quedaron solos junto a un viejo aparador, en la esquina de la cocina, cerca de una ventana. Él la miraba, no a los ojos, sino un poco más abajo, una mirada que Marta sentía en la piel, una mirada que no era vulgar, sino poderosa, dueña de un dominio sutil.
La mantenía a distancia en un juego silencioso. Cuando los demás salieron al jardín a tomar el té, Marta fue a la cocina a buscar el azucarero y él apareció tras ella. ¿Sabías que se escucha tu paso antes de que entres?, dijo en voz baja, y esas palabras penetraron bajo sus omóplatos. ¿Eso es malo?, preguntó ella con una sonrisa. Muy peligroso, replicó él, acercándose tanto que pudo oler su perfume mezclado con un toque de almizcle y tabaco. No hizo nada más que mirarla. Pero ese simple gesto encendió un temblor que recorrió su espalda. Esa noche, en el coche, mientras Carlos le hablaba de un nuevo proyecto, Marta asentía sin escuchar, atrapada en el eco de aquella frase: esto es peligroso. Pero esa peligrosidad no la asustaba, la excitaba. Al amanecer, se levantó temprano, se puso una bata y se sentó junto a la ventana, viendo cómo la niebla gris cubría el patio. Pensó en las manos de don Víctor, como si no la hubieran tocado, pero dejando una huella invisible. Sacó un nuevo conjunto de lencería, negro, con encajes en la espalda. Se lo puso bajo la ropa de casa, solo para recordarse que seguía siendo ella, que existía más allá de su papel de esposa. 3 días después, encontró una excusa para ir a la casa de don Víctor. Necesitaba un álbum familiar para un collage del cumpleaños de Carlos. Él contestó escueto: pasa después de las 4, estaré en casa. Marta condujo bajo un cielo encapotado, con el asfalto reluciente por la lluvia reciente. Aparcó, secó sus manos en el pantalón y llamó a la puerta. Él abrió casi de inmediato, como si le esperara, vestido con un jersey gris y un aroma a café inquietante. ¿Por el álbum?, dijo él con una sonrisa ladeada. Solo por eso, mintió ella, sabiendo que la verdad era otra. Se sentaron en la veranda, donde un termo de té los esperaba sobre la mesa. Pasaron las páginas entre risas que parecían disculpas. Víctor comentaba fotos de su juventud, de Carlos niño con el mono de trabajo. Marta reía, pero cada sonrisa era un intento de justificar lo que estaba pasando. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa?, preguntó él. Llevabas una blusa azul. Carlos no podía apartar la mirada. Y yo, estaba casado, y ciego, supongo. El silencio se hizo denso un instante. Su mano quedó junto a la de Marta sobre la mesa, sin moverse, esperando. Ella la cubrió con fuerza, sin palabras. No hubo beso ni promesas, solo un apretón que incendió su día entero. Esa semana fue una eternidad comprimida en segundos. Cada mañana con Carlos parecía un decorado congelado en el tiempo, mientras Marta sentía que ensayaba para otra obra, una que había comenzado cuando recibió aquel mensaje de Víctor. ¿Me ayudas a elegir un regalo para Carlos? Necesito tu buen gusto. Hoy después de comer, Marta leyó el mensaje una y otra vez. Era casi inocente, pero había un tacto de seda oculta entre las letras. Eligió un vestido gris claro, con cuello ajustado y mangas hasta el codo, que resaltaban su cintura y clavículas. Sus zapatos azul oscuro de tacón bajo eran un código secreto. Bajo todo, un conjunto rojo que sabía que él no vería, pero que él sentiría. Se encontraron frente a un viejo centro comercial en Guijuelo, un lugar anodino con suelos de baldosa y olor a café recién tostado. Él la esperaba con su media sonrisa habitual. Sin palabras ni toques innecesarios, todo se comunicaba con la mirada. En la tienda de ropa masculina, entre camisas, corbatas y cinturones, las manos de don Víctor rozaban las de Marta al tomar las cajas. Su voz era más baja de lo necesario y ella respiraba entrecortada. Últimamente Carlos tiene un gusto extraño, dijo Marta, jugando con una corbata de estampado abstracto. Tiene una percepción peculiar de lo valioso, respondió él, mirándola fijamente a los ojos. No apartó la vista. Fue en esa sección aparentemente inocente donde comenzó el verdadero juego. Después de comprar, propuso un café en un pequeño bar al lado. Se sentaron en un rincón a media sombra, protegidos del escrutinio de los transeúntes. Pidieron té, pero no tocaron la taza. Víctor tomó la mano de Marta sin miedo, sin preguntar, y la sostuvo como si el mundo pudiera desaparecer en ese instante. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que algún día dejemos de controlarnos. O tal vez eso es justo lo que esperábamos. Cuando salieron, él la llevó a la parada de autobús. En el coche sonaba una vieja canción de Soleá Morente, y Marta sintió ganas de llorar por la tensión, por la dulzura de sentir que la vida volvía a latir. Antes de bajar, la abrazó largo y silencioso, con la mano en su cintura. Un estremecimiento recorrió su cuerpo,
la piel bajo el vestido parecía arder. ¿Volveremos a vernos?, preguntó él sin soltarla. Sí, susurró ella. Aquella noche, en casa, Marta intentó parecer tranquila. Carlos no notó su tensión. Hablaba de trabajo y de un nuevo proyecto en Ciudad Rodrigo, mientras ella sonreía, pensando en lo fácil que era ocultar todo ahora, como la mentira salía natural cuando el cuerpo gritaba la verdad. No durmió. Se quedó mirando el techo, con una camisa de tirantes finos y la lencería roja que él no había visto, pero que la quemaba, la llamaba. Salió al balcón, se sentó en una silla abrazando las rodillas, y se imaginó la mano de Víctor en su nuca, su aliento en la mejilla, su voz ronca junto al oído. Solo entonces comprendió que ya no se pertenecía. Pasaron los días y cada mañana despertaba con la sensación de que la tierra bajo sus pies se movía. Como si la casa estuviera suspendida en un puente colgante, oscilando sobre el silencio. Preparaba café, planchaba camisas, pero todo ocurría fuera de ella, salvo los pensamientos sobre él. No hubo mensajes, ni de Víctor ni de ella. Un silencio que no era un final, sino una pausa. Carlos decidió salir y la llevó a casa de un viejo amigo en Morille, un lugar espacioso con mucha gente, niños y conversaciones, pero Marta se sentía invisible. A mitad de la velada, sonó el móvil de Marta. Se apartó hacia el balcón y leyó: sé que no puedes hablar. Solo quería decir que te echo de menos. Apoyó el teléfono en la mejilla, cerró los ojos y no supo qué responder, solo respiraba. Él lo escuchó. Eso fue suficiente. Una hora después regresaron a casa. Marta estaba muda, con las manos entrelazadas en el regazo. Carlos, cansado y relajado, bromeó sobre que ella y Víctor parecían llevarse bien últimamente, lo que le golpeó el pecho con demasiada verdad. Por la noche, cuando Carlos dormía, Marta salió de nuevo al balcón. El viento movía las cortinas y su reflejo en el cristal mostraba una mujer con una camisola fina, el pelo alborotado. Ya no era la que se preocupaba por las miradas ajenas. Era ella misma, viva, peligrosa y sola. Al día siguiente, un mensaje nuevo: me voy a la casa de campo unos días. No habrá nadie. Si quieres, ven sin explicaciones. Solo ven. Lo leyó 10 veces antes de responder. No dijo nada y se preparó para irse. Le dijo a Carlos que visitaba a una amiga en Salamanca y él no preguntó. La casa de don Víctor estaba alejada, cerca del pueblo de la Alberca, entre colinas, con olor a ajenjo y silencio. Una vieja casona de madera rodeada por un cerezo y una verja que chirriaba al abrirse. Él abrió la puerta vestido con una camisa desabotonada y vaqueros, el pelo despeinado y una barba de varios días. No parecía un suegro, sino un hombre que le esperaba. Pensé que no vendrías, dijo, deteniendo su mirada. Yo también, respondió ella, pero aquí estoy. No se lanzaron al abrazo ni a las palabras. Se sentaron en la veranda, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de arándanos. El viento agitaba las cortinas y la conversación fluyó en calma, mientras una llama invisible crepitaba entre sus cuerpos. Más tarde, él la llevó al jardín, donde un viejo manzano cobijaba un columpio de madera y cuerda. Siéntate, ordenó. Marta obedeció, dejando que el viento jugara con el vuelo de su vestido. Víctor se puso detrás, sujetó las cuerdas y la meció lentamente. Sus manos rozaban sus caderas, un movimiento antiguo, pagano, dulcemente prohibido. Ella se recostó, sintiendo la tensión en su pecho y el ritmo entrecortado de su respiración. Él paró el columpio, se inclinó y susurró: si te beso ahora, todo cambiará. Ya ha cambiado, respondió ella. No la besó, solo pasó la mano por su cabello y se alejó hacia la casa. Marta supo que aquella noche sería la más larga de su vida. El silencio de la casa de campo era ensordecedor. Marta no dormía en la cama antigua, con sábanas que olían a jabón y madera. La lámpara de la mesilla daba una luz tenue, y la ventana abierta dejaba entrar un aire húmedo, como un roce. Víctor estaba en la habitación contigua. No se dijeron palabra desde el jardín, pero él se sentía en cada paso tras la pared, en cada suspiro de la casa. Ella se puso una camisola blanca con encaje en el pecho, el pelo cayendo sobre los hombros, y se miró en el espejo, sintiéndose extraña pero auténtica. Golpearon la puerta 2 veces, suave. Marta abrió y él entró sin decir nada, deteniéndose a su lado. No pensaba hacerlo, comenzó, pero se calló. Yo tampoco, dijo ella, pero aquí estamos. Pasó la mano por su hombro con lentitud, con mesura, y ese toque fue la línea que no se podía cruzar. Él la atrajo con firmeza, no con brusquedad,
como un hombre que sabe lo que quiere, sintió su aliento en el cuello, sus manos deslizarse por su espalda. Él levantó su barbilla y la miró a los ojos, con una intensidad casi dolorosa. Si empezamos, no habrá vuelta atrás, advirtió. Hace tiempo que no quiero parar, confesó ella. No hubo más palabras. Sus labios se encontraron con un beso cálido, adulto, lleno de angustia y alivio. Él la tocaba como un secreto, quitándole la camisa como si desenrollara una carta. Las manos de ella temblaban al rozar su pecho y su abdomen. No era deseo, sino poder, ser vista como mujer, no como esposa. Él la cubrió con su cuerpo, sombra protectora. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. No emitieron sonido, solo respiración y el roce de las sábanas. Marta mordió su labio para no gritar. Él apretó su mano como un ancla. No era locura, era conciencia. Cuando todo terminó, yacieron con la frente apoyada. Él acariciaba su muslo, como comprobando que estaba allí. Ella escuchaba su corazón y él su respiración. Sabes que esto no es fácil, empezó él. Lo sé, contestó ella. Ya no tiene vuelta atrás. A la mañana siguiente se fue. Él no pidió que se quedara, ella no suplicó que la retuviera. En casa, todo seguía igual. Carlos veía la televisión y preguntó por su amiga. Marta mintió con tal naturalidad que se asustó a sí misma. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él, otro cuerpo. Un cuerpo que ya no era de esposa, sino de mujer que había cruzado la frontera. Pasó una semana, luego otra. Víctor desapareció como si nada hubiera pasado. Solo sus dedos en la piel de Marta y sus labios recordaban la suavidad perdida. Y dentro de ella, el fuego seguía ardiendo. Una noche, Carlos la abrazó. Ella se congeló. Él dijo, te has vuelto otra. No sé qué pasa. Es como si estuvieras lejos. Ella no respondió, solo sonrió. Él se fue a la cama y Marta quedó en la oscuridad, con el móvil en la mano, leyendo y releyendo el último mensaje que llegó justo un minuto antes. Me voy por tiempo indefinido. En octubre me ofrecieron trabajo lejos. Tal vez sea mejor así. Quizá no te vuelva a ver, pero quiero. Punto. Ella no supo qué sentir. Solo lágrimas, no de tristeza, sino de liberación y soledad, de lo imposible. Salió al balcón, el viento movía las cortinas, y supo que nada había terminado. Solo había empezado otra historia. Sin él o con él, pero sin máscaras, porque vivir sin tocar la verdad ya no era posible. Los días siguientes transcurrieron en un limbo entre la rutina y la espera. Marta sentía que cada instante estaba cargado de una tensión invisible, como si el aire mismo conspirara para mantener vivo el secreto que ardía en su interior. La casa parecía más grande, las paredes más frías, y la ausencia de don Víctor era un hueco que ni Carlos lograba llenar. Un sábado por la tarde, mientras Marta paseaba sola por las estrechas calles empedradas de la alberca, con sus zapatos de tacón bajo que resonaban entre las casas de piedra, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave, cercana, y al mismo tiempo distante, como un eco que venía de un lugar oscuro y desconocido. Marta, susurró la voz, hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo. Ella se detuvo, el corazón le dio un vuelco. La voz no era de don Víctor, pero parecía conocerla demasiado bien. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, dejándola sola con el murmullo del viento entre los árboles. Aquella noche, Marta no pudo dormir. Se vistió con un vestido rojo oscuro, de seda suave y caída perfecta, que abrazaba sus curvas sin esfuerzo. Los tirantes finos dejaban al descubierto sus hombros, y el escote sutil insinuaba sin mostrar. Sus labios llevaban un tono carmesí que parecía desafiar la penumbra de la habitación. Se miró al espejo, encontrando en su reflejo una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Mientras se preparaba un café, la imagen de aquella llamada resonaba en su mente. ¿Qué secretos guardaba don Víctor? ¿Por qué ese mensaje enigmático? ¿Y quién había sido ese hombre al teléfono? Al día siguiente, decidió investigar. Visitó la biblioteca municipal, un edificio antiguo con estanterías de madera y olor a papel envejecido, donde comenzó a buscar cualquier pista sobre don Víctor y su pasado. Entre viejos periódicos y fotografías en blanco y negro, encontró una noticia que le heló la sangre, un incidente no aclarado ocurrido décadas atrás en un pueblo cercano, con implicaciones que involucraban a la familia Herrera. Mientras leía, sintió una presencia detrás. Era Alfonso, el bibliotecario,
un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa amable, que parecía saber más de lo que decía, buscando respuestas. ¿Marta?, preguntó con suavidad. A veces, la verdad es un laberinto que solo se atraviesa con valentía y un poco de locura. Marta sonrió, un poco nerviosa, y agradeció su discreción. Esa misma tarde, recibió un mensaje de don Víctor: necesito verte. Hay cosas que no puedo contarte por teléfono. Ven esta noche. El reloj marcaba las 8 cuando Marta llegó a la vieja casona de Béjar. La luz tenue de la veranda iluminaba su figura mientras cruzaba el umbral. Don Víctor le esperaba, con el rostro serio y los ojos cargados de un peso invisible. Hay secretos en esta familia que podrían destruirnos, empezó con voz grave. Pero también hay verdades que nos liberan. Marta lo escuchó atentamente, sintiendo como cada palabra abría una puerta hacia un misterio más profundo, una historia que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras afuera la noche caía pesada, el viento susurraba entre las hojas, como si la propia tierra guardara el secreto que ahora estaba a punto de salir a la luz, y en ese instante, una figura oscura se detuvo en la verja chirriante, observando sin ser vista, como si aguardara el momento justo para intervenir. La historia apenas comenzaba. Las sombras de la noche envolvían la vieja casona de Béjar cuando Marta y don Víctor se sentaron en la sala principal, iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara de cristal que proyectaba destellos danzantes sobre las paredes de madera. Ella llevaba un vestido de terciopelo burdeos, ajustado al cuerpo, con una abertura lateral que dejaba entrever sus piernas largas y delicadas. Sus zapatos negros de tacón medio hacían eco suave al moverse, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su cuello, acariciando la piel descubierta por el escote en V. Había en su mirada una mezcla de nerviosismo y determinación, un fuego contenido que la hacía irresistible sin necesidad de palabras. Don Víctor, con su habitual porte contenido, se acomodó en un sillón de cuero envejecido, cruzando las piernas con elegancia. Su camisa blanca, arremangada hasta los codos, dejaba entrever unas muñecas fuertes y marcadas por el tiempo. A pesar de la calma que proyectaba, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que parecía presagiar tormentas. Marta, comenzó con voz grave, hay cosas en esta familia que nunca debieron salir a la luz. Hace años, tu suegro, mi hijo, estuvo involucrado en algo que podría cambiarlo todo. Algo que no solo compromete nuestro futuro, sino también el tuyo. Ella lo miró fijamente, sin apartar la vista, sintiendo que cada palabra era una daga que se clavaba lentamente. ¿De qué hablas?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no era solo una cuestión de negocios o contratos. Don Víctor suspiró, y por un instante pareció un hombre cansado, agobiado por un peso invisible. Hace décadas, en un pueblo cercano, hubo un accidente. Un hombre desapareció, y mi familia estuvo relacionada con ello. Nunca se aclaró, y las heridas quedaron abiertas. Pero ahora alguien ha empezado a remover el pasado. Alguien que no quiere que sepamos la verdad. Marta sintió como un escalofrío recorrió su espalda, mezclándose con la calidez que aún le provocaba la cercanía de don Víctor. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó con voz temblorosa. Más de lo que imaginas, respondió él. Por eso te he llamado. Porque esta historia no es solo un secreto familiar. Es un peligro. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Ambos se miraron, tensos. Don Víctor se levantó con rapidez y fue a abrir. La figura que apareció en el umbral era alta, envuelta en un abrigo oscuro, con el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. Buenas noches, don Víctor, dijo con voz firme. Es hora de que hablemos. Marta permaneció atrás, oculta tras la cortina, mientras la tensión en la habitación se hacía palpable, casi insoportable. La noche prometía ser larga, y las verdades que estaban a punto de aflorar amenazaban con cambiarlo todo para siempre. ¿Quién era aquel visitante inesperado? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿qué camino elegiría Marta en medio de esta tormenta que apenas comenzaba? La historia continuaba, pero esta vez, las máscaras caían y la verdad se acercaba como un huracán imparable. La puerta se cerró con un portazo que hizo temblar las paredes de la antigua casona. Marta permaneció oculta tras la cortina, su corazón latiendo con fuerza, mientras la silueta del hombre de abrigo oscuro se dibujaba en el umbral de la sala. Víctor volvió a sentarse, pero la atmósfera había cambiado, el aire se había vuelto denso, cargado de secretos y promesas rotas. Este es Javier, presentó don Víctor con voz contenida. Fue amigo de mi hijo en tiempos difíciles,
Y ahora es quien ha empezado a desenterrar lo que creíamos enterrado para siempre. Javier se acercó lentamente, dejando caer el abrigo sobre una silla y revelando una camisa negra y unos ojos tan intensos que parecían atravesar las almas. Marta, dijo con una sonrisa que no alcanzó a iluminar su rostro, no sabes en qué te estás metiendo. Pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Ella dio un paso adelante, sintiendo el frío recorrer su espalda, pero también una fuerza interna que la impulsaba a no huir. Quiero saberlo todo, respondió con voz firme. No puedo vivir más entre sombras, Víctor asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Entonces escucha bien. Hace años, hubo un accidente en el que desapareció un hombre que sabía demasiado. Mi hijo estuvo involucrado, pero no fue el único. Hay fuerzas que no quieres despertar, y ahora están buscando respuestas. Javier se acercó a un viejo mueble y sacó una carpeta con documentos y fotografías amarillentas. Las fue desplegando sobre la mesa, iluminándolas con la luz tenue. Marta vio rostros que parecían sacados de otra época, mapas con marcas, y notas escritas a mano con letras apresuradas. Todo apunta a que alguien dentro de la familia está ocultando la verdad, dijo Javier. Y que esa verdad podría destruirlos a todos. Marta sintió que la habitación giraba a su alrededor. La mezcla de miedo y excitación se entrelazaba en su pecho, mientras sus ojos recorrían cada imagen, cada palabra. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Ayúdame a descubrir la verdad, respondió Javier. Pero ten cuidado, no todos quieren que esto salga a la luz. Una ráfaga de viento coló entre las ventanas, levantando las cortinas y haciendo bailar las sombras en las paredes. Marta, con el vestido rojo que parecía arder bajo la luz, sintió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. En ese momento, un ruido sordo proveniente del exterior hizo que los tres miraran hacia la ventana. Alguien se alejaba corriendo por el jardín, desapareciendo entre la oscuridad. No estamos solos, murmuró Víctor. Alguien vigila cada movimiento. Marta apretó el puño con determinación. Sabía que aquella noche no solo descubriría secretos familiares, sino que también pondría en juego su propia vida. La trama se espesaba, y el peligro acechaba tras cada sombra. ¿Podría Marta desentrañar la verdad sin perderse en el proceso? ¿Quién era el misterioso perseguidor y que buscaba realmente? La historia seguía, llena de enigmas y promesas oscuras, y Marta estaba dispuesta a enfrentarlos, aunque eso significara caminar por el filo del abismo.